Mi nombre es Patricia Hernández. Tengo 22 años y soy estudiante de psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Vivo en Ecatepec con mi mamá y mi hermana menor, en una casa pequeña pero acogedora que heredamos de mi abuela. Desde que empecé la universidad, necesité encontrar una forma de costear mis estudios y ayudar en casa, ya que mi mamá trabaja como costurera y el dinero siempre ha sido contado. Fue así como empecé a trabajar como niñera durante las noches, cuidando niños mientras los papás salían o trabajaban en turnos nocturnos. Es un trabajo que me permite estudiar durante el día y aún ganar lo suficiente para pagar las colegiaturas y el transporte. Siempre he sido una persona muy centrada y racional, tal vez por estar estudiando psicología. Creo que la mente humana es capaz de crear las más diversas fantasías, especialmente cuando se trata de niños. Mi familia siempre ha sido católica practicante. Vamos a misa todos los domingos a la iglesia de San Miguel, pero nunca les hemos dado mucho crédito a historias de fantasmas o apariciones. Mi mamá siempre decía que esas cosas eran cuentos para asustar a los niños, y yo crecí creyendo eso. Trabajar con niños me enseñó que tienen una imaginación muy fértil y que frecuentemente crean amigos imaginarios o inventan historias para llamar la atención. Por eso, cuando empecé a trabajar para la familia Morales, no lo pensé dos veces sobre las peculiaridades que pronto descubriría. La familia Morales vive en un edificio residencial de clase media en el centro de Ecatepec. Un edificio de 8 pisos construido en los años 80, con departamentos amplios y bien conservados. El señor Roberto trabaja como gerente en una empresa de logística y frecuentemente necesita viajar por trabajo, mientras que la señora Carmen es enfermera y trabaja en turnos rotativos en el Hospital General. Tienen una hija de 6 años llamada Sofía, una niña dulce e inteligente, con cabello castaño chino y ojos grandes y expresivos. El departamento de ellos está en el 7º piso. Tiene 3 recámaras, una sala amplia con vista a la calle principal, y está decorado con muebles modernos pero acogedores. Desde la primera vez que entré ahí, sentí que era un hogar feliz, lleno de amor y cuidado, con fotografías de la familia regadas por las paredes y dibujos de Sofía pegados en el refrigerador. Mi rutina con los Morales empezó hace como 3 meses. Generalmente llego al departamento como a las 7 de la noche, cuando la señora Carmen se está preparando para salir al trabajo o cuando el señor Roberto necesita viajar. Sofía siempre me recibe con una sonrisa grande y me cuenta sobre su día en la escuela. Me enseña los dibujos que hizo o me pide que juegue con sus muñecas. Es una niña muy comunicativa y cariñosa, y rápidamente desarrollamos una relación de confianza. Durante las primeras semanas, nuestra rutina era siempre la misma. Yo le preparaba la cena, la ayudaba con la tarea, jugábamos un rato en la sala, y después la llevaba a bañarse y lavarse los dientes. Como a las 9, ya estaba en su cuarto, lista para dormir. El cuarto de Sofía está decorado en tonos rosa y blanco, con una cama pequeña en forma de casita, un librero lleno de libros infantiles, una mesa para dibujar y un ropero grande de madera clara donde guarda su ropa y juguetes. Las paredes están decoradas con calcomanías de princesas y unicornios, y hay una ventana que da al patio interno del edificio. Siempre me pareció el cuarto muy acogedor y bien organizado, un espacio perfecto para una niña. La señora Carmen había instalado un monitor de bebé en el cuarto, aunque Sofía ya tenía 6 años, porque a veces tenía pesadillas y querían poder escucharla en caso de que necesitara ayuda durante la noche. Yo siempre dejaba el receptor conmigo en la sala, para poder monitorear si estaba durmiendo bien o si necesitaba algo. Durante las primeras semanas, todo transcurría normalmente. Sofía era una niña obediente, dormía bien y rara vez me daba trabajo. Yo aprovechaba las horas en que dormía para estudiar.
sentada en la mesa de la sala con mis libros regados, siempre atenta al monitor para cualquier sonido que viniera del cuarto de ella. El edificio era relativamente silencioso durante la noche, solo ocasionalmente se escuchaba el ruido de algún vecino llegando a casa o el sonido distante de la televisión de algún departamento. Era un ambiente tranquilo y seguro, y me sentía cómoda trabajando ahí. Los papás de Sofía siempre fueron muy respetuosos y puntuales, pagaban bien y me trataban como parte de la familia. Nunca imaginé que esa rutina pacífica sería interrumpida por eventos que hasta hoy me hacen cuestionar todo aquello en lo que siempre creí. Fue durante mi cuarta semana, trabajando con la familia, que Sofía empezó a mencionar algo que, inicialmente, le achaqué a su imaginación infantil. Era un martes en la noche, y yo la estaba ayudando a guardar sus juguetes antes de dormir, cuando se paró enfrente del ropero y dijo: «Patricia, ¿conoces a la niña que vive aquí adentro?». Me reí y le pregunté de qué niña estaba hablando. Sofía señaló el ropero y explicó, con la seriedad que solo los niños logran tener: «Se llama Ana y vive aquí adentro. A veces sale a jugar conmigo cuando todo mundo está dormido». Le expliqué que no había nadie viviendo en el ropero, que probablemente era su imaginación, y que ahora era hora de dormir. Insistió por algunos minutos, diciendo que Ana era su amiga y que yo debería conocerla, pero eventualmente se distrajo con otras cosas y se fue a la cama sin más cuestionamientos. En los días siguientes, Sofía siguió mencionando a esa tal Ana con una frecuencia que empezó a llamarme la atención. Decía que a Ana le gustaba dibujar, que tenía cabello largo y usaba un vestido azul, y que a veces se ponía triste porque extrañaba a su familia. Cuando le pregunté dónde estaban los papás de Ana, Sofía respondió que se fueron hace mucho tiempo y que por eso Ana vivía en el ropero. Como estudiante de psicología, reconocí todas las señales clásicas de un amigo imaginario, una niña creada para suplir alguna necesidad emocional, generalmente compañía o alguien para compartir responsabilidades. Sofía era hija única y pasaba mucho tiempo sola mientras los papás trabajaban, entonces tenía sentido que creara una compañera imaginaria. Platiqué con la señora Carmen sobre esto, y me confirmó que Sofía a veces hablaba sobre esa Ana, pero que ellos también pensaban que era solo imaginación. Durante esas primeras semanas en que Sofía hablaba sobre Ana, yo siempre mantenía una actitud comprensiva pero firme, explicándole gentilmente que Ana no era real, pero que no había problema en tener amigos imaginarios. Sofía siempre escuchaba mis explicaciones con atención, pero nunca parecía convencida. Seguía insistiendo en que Ana era real, que yo podría verla si ponía atención, y que a veces Ana se enojaba cuando los adultos no creían en ella. Una noche, cuando estaba acostando a Sofía, me pidió que dejara la puerta del ropero entreabierta para que Ana pudiera respirar mejor. Me pareció rara la petición, pero no vi nada malo en dejar la puerta ligeramente abierta si eso la hacía sentirse más cómoda. En esa época, yo todavía estaba completamente convencida de que todo no pasaba de una fase normal del desarrollo infantil. La primera vez que algo realmente me molestó fue un jueves, como un mes después de que empecé a trabajar para los Morales. Había acostado a Sofía como a las 9, como de costumbre, y estaba en la sala estudiando para un examen de psicología del desarrollo. El departamento estaba silencioso, solo con el sonido suave de mi respiración y el ocasional ruido de carros pasando en la calle allá abajo. Como a las 10:30, escuché a través del monitor un sonido que me hizo levantar la cabeza de los libros. Era como si alguien estuviera susurrando en el cuarto de Sofía. El sonido era muy bajo, casi inaudible, pero definitivamente parecía una voz. Pensé que tal vez Sofía estaba hablando sola, algo que los niños frecuentemente hacen antes de quedarse dormidos. Entonces seguí estudiando sin darle mucha importancia, pero el susurro continuó, y después de algunos minutos
Logré distinguir que no era solo una voz, sino dos. Una era claramente la voz de Sofía, pero la otra era diferente, más aguda, casi como un eco distante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantenerme racional. Tal vez era el sonido, viniendo de otro departamento, transmitido a través de las paredes o por la ventilación del edificio. Los edificios antiguos a veces tienen problemas de acústica, y los sonidos pueden viajar de formas raras. Decidí ir hasta el cuarto para verificar si Sofía estaba bien y si necesitaba algo. Caminé silenciosamente por el pasillo, y cuando me acerqué a la puerta del cuarto, los susurros pararon de golpe. Abrí la puerta despacio y me asomé. Sofía estaba durmiendo profundamente, respirando de forma regular y tranquila. El cuarto estaba en silencio total y no había nada fuera de lo normal. Regresé a la sala, pero el resto de la noche pasó sin que lograra concentrarme completamente en los estudios. En las noches siguientes empecé a poner más atención a los sonidos que venían del monitor. Varias veces escuché lo que parecían ser susurros o conversaciones bajas, siempre cuando Sofía debería estar durmiendo. Una noche, escuché claramente el sonido de risitas ahogadas, como si dos niñas estuvieran jugando y tratando de no hacer ruido. Cada vez que iba a verificar el cuarto, encontraba a Sofía durmiendo tranquilamente, sin señales de que hubiera estado despierta. Empecé a cuestionar si el monitor estaba captando sonidos de otros departamentos o si había algún problema técnico con el equipo. Llegué a sugerirle a la señora Carmen que tal vez era hora de cambiar el monitor, pero me dijo que era relativamente nuevo y nunca había presentado problemas antes. También mencionó que a veces escuchaba a Sofía platicando durante la noche, pero que le parecía normal, ya que muchos niños hablan mientras duermen. Fue durante mi 6ª semana trabajando para la familia que algo pasó que me hizo cuestionar seriamente todo lo que estaba viviendo. Era un viernes en la noche y había llegado un poco más tarde de lo normal porque tuve una clase extra en la universidad. Sofía ya había cenado y estaba jugando en la sala cuando llegué. Después de jugar un rato y ayudarla con una actividad de la casa, la llevé al cuarto para prepararse para dormir. Mientras se lavaba los dientes, entré al cuarto para organizar algunas cosas y agarrar su pijama. Fue entonces que noté algo que me dejó completamente confundida. Sobre la mesa de dibujar de Sofía, había un dibujo que yo nunca había visto antes. Estaba hecho con crayones, mostrando dos niñas tomadas de la mano, una con cabello castaño, claramente representando a Sofía, y otra con cabello largo y un vestido azul. Lo que me llamó la atención no fue solo el dibujo en sí, sino la calidad del arte. Sofía, a pesar de ser una niña inteligente, todavía dibujaba como una típica niña de 6 años. Figuras sencillas, proporciones infantiles, trazos básicos. Pero este dibujo era diferente. La niña del vestido azul estaba dibujada con mucho más detalle y habilidad de lo que Sofía normalmente demostraba. El cabello tenía movimiento, el vestido tenía dobleces y sombras, y la expresión facial era sorprendentemente realista y melancólica. Era como si dos personas diferentes hubieran trabajado en el mismo dibujo. Sofía había dibujado a sí misma con su estilo infantil característico, pero alguien mucho más habilidoso había dibujado a la otra niña. Cuando Sofía regresó del baño, le pregunté sobre el dibujo. Lo miró y dijo simplemente: «Ana me ayudó a dibujarla a ella. Ella es muy buena dibujando». Sentí un frío en el estómago, pero traté de mantener la calma. Le pregunté cuándo había hecho el dibujo, y Sofía respondió que había sido hoy en la tarde, cuando Ana vino a jugar. Le expliqué que yo había estado con ella toda la tarde, y que no había visto a nadie más en el departamento. Sofía me miró con esa seriedad infantil y dijo: «¿No la viste porque estabas en la cocina haciendo mi lunch?»
Ana solo aparece cuando los adultos no están viendo. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez Sofía tenía más habilidad artística de la que yo imaginaba, o tal vez había copiado el dibujo de algún libro o revista. Pero por más que tratara de racionalizar, algo sobre ese dibujo me molestaba profundamente. La expresión de la niña del vestido azul era tan real, tan llena de tristeza, que parecía casi una fotografía transformada en dibujo. Esa noche, después de que Sofía se durmió, me quedé observando el dibujo por mucho tiempo. Había algo en él que me perturbaba, pero no lograba identificar exactamente qué. Decidí fotografiar el dibujo con mi celular, pensando que tal vez podría enseñárselo a algún profesor de la universidad y pedirle una opinión sobre las habilidades artísticas de niños de 6 años. Mientras tomaba la foto, noté otro detalle raro. En la esquina inferior derecha del papel había una pequeña firma que no había visto antes. Estaba escrito Ana, en letra cursiva muy bien formada, completamente diferente de la caligrafía típica de una niña de la edad de Sofía. Las letras eran elegantes y maduras, como si hubieran sido escritas por alguien mucho más grande y experimentado en escritura. Sentí mi corazón acelerarse, pero traté de convencerme de que tal vez Sofía había copiado la firma de algún lado, o que alguien de la familia había ayudado con el dibujo sin contarme. Durante el fin de semana, no pude dejar de pensar en el dibujo y en la firma. Les enseñé la foto a mi mamá y mi hermana, preguntándoles si les parecía normal que una niña de 6 años lograra dibujar y escribir de esa forma. Ambas estuvieron de acuerdo en que parecía muy avanzado para la edad, pero sugirieron que tal vez Sofía era simplemente una niña muy talentosa. Mi mamá, siempre práctica, dijo que yo estaba pensando de más y que los niños a veces nos sorprenden con sus habilidades. Traté de aceptar esa explicación, pero una parte de mí siguió inquieta. El lunes siguiente, cuando regresé al departamento de los Morales, decidí observar a Sofía más atentamente mientras dibujaba, para ver si lograba entender cómo había creado esa obra tan detallada. Fue durante esa semana de observación más cuidadosa que empecé a notar otros detalles raros que antes habían pasado desapercibidos. Varias veces, cuando entraba al cuarto de Sofía en la mañana para despertarla o durante la noche para verificar si estaba durmiendo bien, encontraba juguetes en posiciones diferentes de donde los había dejado la noche anterior. Inicialmente pensé que tal vez Sofía se despertaba durante la madrugada para jugar, algo que no sería raro para una niña de su edad. Pero los juguetes no estaban simplemente regados de forma aleatoria. Estaban organizados de manera muy específica, como si alguien hubiera estado jugando de forma organizada y después hubiera arreglado todo cuidadosamente. Las muñecas estaban sentadas en círculo enfrente del ropero. Los bloques estaban apilados en torres perfectas y los libros estaban abiertos en páginas específicas. Una noche decidí hacer una prueba. Antes de que Sofía se fuera a dormir, la ayudé a organizar todos los juguetes de una forma muy específica. Las muñecas quedaron sentadas en el librero, los bloques fueron guardados en la caja y los libros fueron apilados en un orden particular que memoricé. También tomé una foto discreta de la organización para estar segura de cómo estaba todo. A la mañana siguiente, cuando entré al cuarto para despertar a Sofía, encontré una escena que me dejó completamente perpleja. Las muñecas estaban dispuestas en un semicírculo en el piso, todas volteadas hacia el ropero como si estuvieran viendo un espectáculo. Los bloques habían sido usados para construir una casita pequeña y había un libro abierto al lado de la construcción, en una página que mostraba la ilustración de una niña sola en un cuarto. La organización era muy elaborada y cuidadosa, claramente el resultado de mucho tiempo y atención a los detalles. Cuando le pregunté a Sofía sobre los juguetes, respondió naturalmente: Ana y yo jugamos después de que te fuiste a dormir. A ella le gusta hacer casitas para las muñecas. Le pregunté si se había despertado durante la noche
y movió la cabeza. No, yo estaba durmiendo. Ana juega sola a veces y en la mañana me enseña lo que hizo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Cómo era posible que una niña de 6 años organizara juguetes de forma tan elaborada mientras dormía? ¿Y si no estaba durmiendo? ¿Cómo no había escuchado nada a través del monitor? Empecé a cuestionar si había algo malo con mi percepción, si tal vez estaba durmiendo más profundamente de lo que imaginaba, o si había alguna explicación médica para el comportamiento de Sofía que no estaba considerando. Decidí platicar con la señora Carmen sobre mis observaciones, pero de forma cuidadosa para no alarmarla innecesariamente. Mencioné que había notado que Sofía a veces reorganizaba sus juguetes durante la noche, y le pregunté si eso era un comportamiento común. Carmen se rió y dijo que Sofía siempre había sido una niña muy organizada y creativa, y que no sería sorpresa si se despertara ocasionalmente para jugar. También mencionó que Sofía a veces tenía episodios de sonambulismo leve, donde se levantaba de la cama, pero seguía durmiendo, aunque eso era raro. Esa explicación me trajo algo de alivio temporal, pero todavía no explicaba la complejidad y la precisión de las organizaciones que estaba encontrando. Los sonámbulos generalmente tienen movimientos descoordinados y confusos, no la capacidad de crear arreglos tan detallados y artísticamente elaborados. Fue en la 8ª semana que el evento más perturbador hasta entonces pasó, algo que me forzó a confrontar la posibilidad de que tal vez hubiera algo más allá de la explicación racional pasando en ese departamento. Era un martes en la noche, y yo estaba en la sala estudiando mientras Sofía dormía. El monitor estaba prendido como siempre, y yo escuchaba solo los sonidos normales de su respiración regular. Como a las 11, empecé a escuchar una melodía muy suave viniendo del cuarto, como si alguien estuviera cantando una canción de cuna. La voz era dulce e infantil, pero tenía una calidad etérea que me hizo parar inmediatamente de estudiar. La melodía era bonita, pero había algo en ella que me causaba una sensación rara, como si fuera familiar pero al mismo tiempo completamente desconocida. Me quedé escuchando por algunos minutos, tratando de decidir si debería ir a verificar el cuarto. La melodía continuaba, siempre en la misma cadencia suave e hipnotizante. Eventualmente, mi preocupación por Sofía superó mi vacilación, y decidí ir hasta el cuarto para asegurarme de que estuviera bien. Caminé silenciosamente por el pasillo, y conforme me acercaba a la puerta, la melodía se hacía más clara y distinta. No era solo una voz cantando, había una armonía sutil, como si 2 voces estuvieran cantando juntas en perfecta sincronía. Cuando llegué a la puerta del cuarto, me paré para escuchar más atentamente. Las voces eran definitivamente infantiles, pero una era claramente la voz de Sofía, mientras que la otra era ligeramente diferente, más aguda y con una calidad casi cristalina. Abrí la puerta muy despacio, tratando de no hacer ruido, y me asomé al cuarto. Lo que vi me dejó completamente sin palabras. Sofía estaba sentada en la cama, despierta, cantando suavemente mientras miraba fijamente el ropero entreabierto. Sus labios se movían acompañando la melodía que yo escuchaba, pero había momentos en que paraba de cantar y solo escuchaba, como si estuviera respondiendo a alguien. Durante esos momentos de silencio de su parte, yo todavía podía escuchar la segunda voz continuando la melodía, viniendo claramente de la dirección del ropero. La voz era tan real y presente como la de Sofía, pero cuando miré el ropero, no vi nada más que ropa colgada y algunos juguetes guardados en los estantes de abajo. Me quedé parada en la puerta por varios minutos, observando esta escena surreal. Sofía parecía completamente a gusto, como si estuviera teniendo una conversación musical normal con una amiga querida. Ocasionalmente sonreía o movía la cabeza, claramente reaccionando a algo que solo ella podía ver o entender completamente. La segunda voz siguió cantando,
y yo podía escucharla claramente a través del monitor que tenía en mi mano, confirmando que no era solo mi imaginación o algún truco acústico. Eventualmente, decidí hacerme presente. Toqué ligeramente la puerta y entré al cuarto, preguntando si Sofía estaba bien. Se volteó hacia mí con una sonrisa tranquila y dijo: «Hola, Patricia». Ana me estaba enseñando una canción que su mamá le cantaba. Le pregunté dónde estaba Ana, y Sofía señaló el ropero. «Está ahí, pero le dio pena cuando llegaste». Miré el ropero, pero obviamente no vi nada. La segunda voz había parado de cantar en el momento en que entré al cuarto, y ahora había solo silencio. Le pregunté a Sofía si no debería estar durmiendo, y me respondió que se había despertado porque Ana estaba triste y necesitaba compañía. Le expliqué gentilmente que era muy tarde y que necesitaba dormir, y Sofía estuvo de acuerdo sin resistencia. Se acostó en la cama, se tapó hasta la barbilla y susurró hacia el ropero: «Buenas noches, Ana. Mañana jugamos más». Salí del cuarto con el corazón disparado, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Había escuchado claramente dos voces cantando, pero solo Sofía estaba visible en el cuarto. ¿Cómo era posible explicar eso de forma racional? Durante el resto de la noche, no logré concentrarme en nada más. Me quedé sentada en la sala, escuchando atentamente el monitor, pero no hubo más cantos o conversaciones. Sofía parecía haber vuelto a dormir normalmente. Empecé a cuestionar mi propia cordura mental. ¿Sería posible que el estrés de los estudios y del trabajo me estuviera haciendo imaginar cosas? ¿O tal vez había alguna explicación técnica para lo que estaba pasando con el monitor? Decidí que a la mañana siguiente investigaría sobre interferencias en monitores de bebé, problemas acústicos en edificios antiguos y cualquier otra explicación científica que pudiera justificar los eventos raros que estaba presenciando. Pero en el fondo de mi corazón, una parte de mí empezaba a aceptar que tal vez había algo pasando en ese departamento que estaba más allá de mi comprensión racional. A la mañana siguiente, antes de ir a la universidad, decidí investigar más profundamente el historial del edificio y del departamento de los Morales. Platiqué con el portero, don Joaquín, un señor de como 60 años que trabajaba en el edificio desde hacía más de 15 años. Le pregunté casualmente sobre la historia del edificio, si había pasado algo marcante a lo largo de los años. Don Joaquín me contó que el edificio había sido construido a principios de los años 80 y que siempre había sido un lugar tranquilo y familiar. Mencionó que hubo algunos accidentes menores a lo largo de los años, como cualquier edificio antiguo, pero nada muy significativo. Cuando le pregunté específicamente sobre el departamento 7B, donde vivían los Morales, se quedó pensativo por un momento antes de responder. «Ah, sí, el 7B», dijo don Joaquín, rascándose la barba canosa. Ese departamento tuvo algunos inquilinos a lo largo de los años. Antes de los Morales, vivía ahí una familia con una niña pequeña, familia Silva, si no me equivoco, pero pasó una tragedia. Se paró de hablar y me miró con una expresión seria. La niña, Ana Silva, tenía unos 6 o 7 años. Una noche, estaba jugando sola en el cuarto cuando pasó un accidente. Parece que estaba tratando de alcanzar algo en lo alto del ropero. Se subió a una silla, y tanto la silla como un estante pesado se le cayeron encima. Los papás la encontraron a la mañana siguiente. Fue muy triste, una niña tan chiquita. Sentí mi sangre helarse cuando escuché el nombre Ana. Le pregunté cuándo había pasado eso, y don Joaquín respondió que fue hace como 5 años, poco antes de que la familia Silva se cambiara del edificio. Le pregunté si sabía más detalles sobre el accidente, y don Joaquín explicó que Ana había muerto instantáneamente y que los papás quedaron devastados. Se cambiaron pocos meses después
incapaces de seguir viviendo en el departamento donde perdieron a su hija. El departamento se quedó vacío por casi un año antes de que los Morales se mudaran. ¿Los Morales saben de esta historia?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Don Joaquín movió la cabeza. No sé si alguien les contó. No es el tipo de cosa que le mencionas a nuevos inquilinos, ¿no? Además, fue hace tanto tiempo. Pero a veces me pregunto si la niña de ellos, la Sofía, sabe algo. Algunas veces cuando la veo en el elevador, habla sobre una amiguita que vive en el departamento, pero nunca veo a ninguna otra niña visitando. Salí de la plática con don Joaquín completamente alterada. Todo empezaba a tener sentido de una forma que yo no quería aceptar. Ana Silva, una niña de 6 años que había muerto en el mismo cuarto donde Sofía ahora dormía, en el mismo ropero que Sofía insistía que era la casa de su amiga imaginaria Ana. Las edades coincidían, el nombre coincidía, y hasta la descripción física que Sofía hacía de Ana, cabello largo y vestido azul, podría corresponder a la niña que había muerto ahí. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo una niña muerta hace 5 años podría estar interactuando con Sofía? Y más importante, si esto fuera real, ¿estaba Sofía en peligro? Pasé el día en la universidad completamente distraída, incapaz de concentrarme en las clases. Durante el recreo, busqué la biblioteca e investigué sobre fenómenos paranormales que involucraran niños, apariciones de personas fallecidas y casos documentados de comunicación entre vivos y muertos. La mayor parte del material que encontré era de fuentes dudosas o claramente sensacionalista, pero había algunos estudios académicos sobre experiencias paranormales reportadas por niños. Un artículo en particular me llamó la atención. Hablaba sobre cómo los niños pequeños son supuestamente más sensibles a presencias espirituales debido a su inocencia y mente abierta, y cómo frecuentemente reportan interacciones con amigos invisibles que pueden ser más que simple imaginación. Esa noche, regresé al departamento de los Morales con una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba descubrir la verdad sobre lo que estaba pasando, tanto para mi propia cordura mental como para garantizar la seguridad de Sofía. Decidí ser más observadora y documentar cuidadosamente cualquier evento raro que presenciara. Traje conmigo una grabadora pequeña que había pedido prestada a un compañero de la universidad, pensando que tal vez podría capturar alguna evidencia de las voces que estaba escuchando a través del monitor. También traje una cámara fotográfica sencilla para documentar cualquier cambio en la organización de los juguetes u otros objetos en el cuarto. Cuando llegué, Sofía me recibió con su sonrisa habitual, pero noté que se veía un poco más seria de lo normal. Durante la cena, me dijo: «Patricia, Ana está preocupada, cree que no te cae bien». Le pregunté por qué Ana pensaría eso, y Sofía explicó: «Porque siempre pones cara de susto cuando hablo de ella. Ana solo quiere ser nuestra amiga». Sentí mi corazón apretarse. Si realmente había una presencia en el departamento, yo no quería que se sintiera rechazada u hostilizada, especialmente si era el espíritu de una niña que había muerto trágicamente. Le expliqué a Sofía que yo no le tenía miedo a Ana, solo estaba sorprendida porque nunca había conocido a una niña como ella antes. Sofía sonrió y dijo: «Ana se puso contenta cuando le conté eso. Quiere que sepas que ella es buena y no va a lastimar a nadie». Esa noche, después de que Sofía se fue a la cama, posicioné la grabadora cerca del monitor y la cámara en un ángulo que me permitiría fotografiar el cuarto rápidamente si fuera necesario. Me senté en la sala para estudiar, pero mantuve toda mi atención puesta en los sonidos que venían del cuarto. Como a las 10, empecé a escuchar los susurros familiares. Esta vez, en vez de ir inmediatamente a verificar el cuarto, decidí quedarme en la sala y tratar de grabar lo que estaba escuchando. Prendí la grabadora y la posicioné cerca del monitor,
ajustando el volumen para capturar los sonidos más claramente. Los susurros continuaron por como 15 minutos, y durante ese tiempo pude distinguir claramente dos voces diferentes conversando en tono bajo y amigable. Cuando los susurros pararon, esperé algunos minutos más antes de ir a verificar el cuarto. Encontré a Sofía durmiendo profundamente, como siempre. A la mañana siguiente, antes de que despertara, reproduje la grabación que había hecho. Mi corazón casi se paró cuando escuché claramente dos voces infantiles platicando. Una era definitivamente Sofía, pero la otra era una voz que yo nunca había escuchado antes, más aguda, con una calidad casi etérea, pero inequívocamente real. Estaban platicando sobre juguetes, sobre cómo se sentía estar sola y sobre qué tan bueno era tener una amiga para platicar. La voz desconocida hablaba con una tristeza sutil, mencionando cómo extrañaba a su familia y cómo a veces le daba miedo quedarse sola en la oscuridad. La grabación era la prueba concreta de que algo extraordinario estaba pasando en ese departamento. No era mi imaginación, no era un problema técnico con el monitor, y no era Sofía hablando sola. Había realmente una segunda presencia en el cuarto, una presencia que podía comunicarse e interactuar con Sofía de forma inteligente y emocional. Pero lo que más me impresionó en la grabación fue el tono cariñoso y protector con que la voz desconocida le hablaba a Sofía. No había nada amenazante o malévolo en las palabras. Al contrario, parecía una niña solitaria que había encontrado una amiga y estaba desesperadamente agradecida por la compañía. Esa tarde, después de las clases, decidí tomar una decisión que cambiaría completamente mi perspectiva sobre toda la situación. En vez de seguir tratando de encontrar explicaciones racionales o de huir de lo que estaba pasando, resolví aceptar la posibilidad de que Ana Silva realmente estuviera presente en el departamento y que tal vez necesitara ayuda. Investigué sobre rituales de comunicación espiritual respetuosos y seguros y sobre cómo ayudar a espíritus de niños que pueden estar atrapados entre mundos. También decidí que era hora de platicar honestamente con Sofía sobre Ana, sin tratar de convencerla de que era imaginación, pero también estableciendo límites claros para garantizar su seguridad. Cuando regresé al departamento esa noche, me senté con Sofía en la sala antes de la hora de dormir y tuve una plática que jamás imaginé que tendría. Le dije que creía que Ana era real y que me gustaría conocerla mejor. Los ojos de Sofía se iluminaron de felicidad. ¿En serio, Patricia? ¿De verdad crees en Ana? Confirmé que sí, y le pregunté si me podía contar más sobre su amiga. Sofía me explicó que Ana apareció por primera vez algunas semanas después de que se mudaron al departamento. Inicialmente, Ana solo observaba a Sofía jugar, pero gradualmente empezaron a interactuar más. Ana le contó a Sofía que había vivido en ese cuarto antes y que se puso muy contenta cuando supo que otra niña vendría a vivir ahí. Ana es muy gentil, explicó Sofía. Me enseña juegos nuevos y me ayuda cuando estoy triste. A veces ella también se pone triste porque extraña a su familia. Le pregunté dónde están y me dijo que se fueron a un lugar muy lejos, pero que ella no pudo ir con ellos. Le pregunté si Ana ya había hablado sobre querer ir a encontrar a su familia, y Sofía movió la cabeza. Dice que no sabe cómo, está confundida sobre muchas cosas. Sentí una ola de compasión por la situación. Si Ana realmente era el espíritu de la niña que había muerto en el departamento, era posible que estuviera atrapada ahí, incapaz de seguir adelante, tal vez sin siquiera entender completamente lo que le había pasado. Esa noche, después de que Sofía se durmió, hice algo que nunca pensé que haría. Traté de comunicarme directamente con Ana. Me senté en el cuarto de Sofía, cerca del ropero, y hablé en voz baja. Ana, mi nombre es Patricia. Sofía me contó sobre ti, y me gustaría ser tu amiga también.
Esperé en silencio por algunos minutos, sintiéndome un poco tonta, pero determinada a intentar. Entonces, muy suavemente, escuché una voz susurrar. ¿De verdad me puedes escuchar? La voz venía claramente de la dirección del ropero, y era la misma voz que había grabado la noche anterior. Mi corazón se disparó, pero traté de mantener la calma. Sí, Ana, te puedo escuchar. Sofía me dijo que eres muy especial. Lo que siguió fue una plática de como 20 minutos que cambió completamente mi entendimiento de la situación. Ana me contó, con la inocencia y confusión típicas de una niña, sobre cómo se acordaba de estar jugando en el cuarto y después despertar en un lugar oscuro y silencioso. No entendía por qué su familia se había ido sin ella, o por qué no podía salir del departamento. Explicó que se quedó sola por mucho tiempo antes de que llegara Sofía, y que estaba muy feliz por finalmente tener una amiga otra vez. Ana también me dijo que a veces trataba de jugar con otros objetos en el departamento, pero que eso asustaba a los adultos, entonces aprendió a ser más cuidadosa. La tristeza en su voz era palpable, y me encontré llorando silenciosamente mientras escuchaba su historia. Le expliqué a Ana, de la forma más gentil posible, que había muerto en un accidente, y que su familia no la había abandonado, sino que ellos no podían verla o escucharla como Sofía y yo podíamos. Ana se quedó en silencio por mucho tiempo antes de susurrar. Yo sabía que algo estaba diferente. A veces me acuerdo del dolor y después de que todo se puso oscuro, pero no quería creerlo. Le pregunté si le gustaría tratar de encontrar a su familia, y me respondió con una voz llena de esperanza. ¿Crees que sea posible? Los extraño tanto. Le prometí que trataría de ayudarla, pero que necesitaríamos hacerlo de una forma que no asustara o perjudicara a Sofía. En los días siguientes, investigué extensivamente sobre métodos respetuosos y seguros para ayudar a espíritus a seguir adelante. Platiqué con un padre de la iglesia local, Padre Miguel, sin mencionar detalles específicos, solo preguntando sobre oraciones para almas que pueden estar perdidas. Me dio algunas orientaciones sobre oraciones de liberación y me sugirió que, si realmente creía que había un alma necesitando ayuda, debería abordarla con amor y compasión, ofreciendo oraciones para que encontrara paz. También platiqué con mi abuela, una mujer muy religiosa que siempre creyó en espíritus y apariciones. Me enseñó algunas oraciones tradicionales y me aconsejó prender velas blancas y ofrecer flores como gestos de respeto y cariño. Durante esa semana de preparación, seguí platicando con Ana todas las noches, siempre después de que Sofía se durmiera. Gradualmente, Ana empezó a abrirse más sobre sus recuerdos y sentimientos. Me contó sobre sus papás, sobre cómo le gustaba dibujar y cantar, y sobre cómo se sentía confundida y asustada desde el accidente. También me dijo que a veces veía una luz brillante a lo lejos, pero que le daba miedo acercarse porque no sabía qué era. Le expliqué que la luz probablemente era el camino para encontrar a su familia, pero que era natural tener miedo de lo desconocido. Ana empezó a expresar un deseo creciente de tratar de alcanzar esa luz, especialmente después de que le aseguré que su familia estaría esperándola del otro lado. Finalmente, un viernes en la noche, decidimos que era hora de que Ana tratara de seguir adelante. Platiqué con Sofía sobre el plan, explicándole que Ana necesitaba ir a encontrar a su familia, pero que eso significaba que ya no podría jugar con ella. Sofía se puso triste, pero demostró una madurez sorprendente. La voy a extrañar, pero quiero que Ana sea feliz y encuentre a su familia. Esa noche, después de que Sofía se durmió, preparé un pequeño altar en el cuarto con velas blancas, flores frescas y una foto de una familia feliz que había traído de casa para representar el reencuentro que Ana deseaba. Me senté en el cuarto con Ana y platicamos por una última vez. Me agradeció por creer en ella y por ayudarla a entender su situación.
Tenía tanto miedo de quedarme sola para siempre, susurró. Pero ahora sé que mi familia me está esperando. Rezamos juntas las oraciones que el Padre Miguel me había enseñado, y le pedí que Ana fuera guiada hacia la luz y al amor de su familia. Durante la oración sentí un cambio en la atmósfera del cuarto, una sensación de ligereza y paz que no había sentido antes. Ana susurró un último «gracias» y después dijo «puedo ver la luz ahora. Está más brillante y creo que puedo ver a mi mamá». Hubo un momento de silencio y entonces sentí una brisa suave en el cuarto, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Después de eso, el silencio fue completo y definitivo. En las semanas que siguieron, el departamento de los Morales volvió a la normalidad. No hubo más susurros a través del monitor, no hubo más juguetes reorganizados durante la noche y no hubo más dibujos misteriosos. Sofía inicialmente extrañó a Ana, pero gradualmente se adaptó a la ausencia de su amiga especial. Me dijo que soñó con Ana una última vez, y que en el sueño Ana estaba feliz y jugando con otros niños y niñas en un lugar lleno de luz y flores. Ob me dijo gracias por haber sido su amiga, contó Sofía, y que ahora está bien. Los papás de Sofía notaron que se veía más tranquila y menos propensa a hablar sobre amigos imaginarios, lo que interpretaron como una señal natural de madurez. Yo nunca les conté a los Morales sobre lo que realmente pasó en ese departamento. ¿Cómo podría explicar que su hija había estado interactuando con el espíritu de una niña muerta y que yo había ayudado a esa alma a encontrar paz? Probablemente pensarían que estaba loca, y no los culparía por eso. Antes de conocer a Ana, yo también habría reaccionado de la misma forma, pero la experiencia cambió fundamentalmente mi entendimiento sobre la vida, la muerte y la posibilidad de que no todo en este mundo puede ser explicado por la ciencia o la lógica. Aprendí que a veces, cuando nos abrimos a posibilidades más allá de nuestro entendimiento racional, podemos encontrar verdades profundas sobre compasión, amor y la continuidad de la existencia humana. Hoy, casi un año después de esos eventos, sigo trabajando como niñera y estudiando psicología, pero con una perspectiva completamente diferente sobre la naturaleza de la realidad. Aprendí a respetar lo que no puedo explicar completamente y a mantener mi mente abierta para experiencias que desafían mis creencias anteriores. A veces, cuando cuido a otros niños, pongo atención especial cuando hablan sobre amigos imaginarios, preguntándome si tal vez no todos sean tan imaginarios. La experiencia con Ana me enseñó que el amor y la compasión pueden trascender hasta la barrera entre la vida y la muerte, y que a veces lo más importante que podemos hacer es simplemente creer y ofrecer nuestra ayuda, aun cuando no entendemos completamente lo que está pasando. Todavía mantengo contacto con la familia Morales y Sofía sigue siendo una niña feliz y saludable. Ocasionalmente menciona a Ana, pero siempre en pasado, como una amiga querida que conoció hace mucho tiempo. Nunca más hubo señales de actividad paranormal en el departamento, y yo creo sinceramente que Ana encontró la paz que buscaba. Esta experiencia me enseñó que no todos los encuentros con lo sobrenatural son aterradores o malevolentes. A veces, son simplemente pedidos de ayuda de almas perdidas que necesitan compasión y orientación para encontrar su camino. Y aunque nunca pueda probar científicamente lo que pasó en ese departamento, cargo conmigo la certeza de que participé en algo verdaderamente extraordinario. Un acto de amor que ayudó a una niña perdida a reencontrarse con su familia, aún más allá de la muerte. Mi nombre es Rosa Guadalupe, tengo 35 años y trabajo como maquillista de difuntos en la funeraria San Miguel, aquí en Ecatepec, Estado de México. Sé que mucha gente se asombra cuando digo cuál es mi profesión, pero para mí siempre ha sido algo natural.
Mi familia tiene este negocio desde hace 3 generaciones. Mi abuelo fundó la funeraria en 1952, mi papá la expandió y ahora mis hermanos y yo la mantenemos funcionando. Crecí entre ataúdes y flores de papel, viendo a mi papá preparar a los difuntos con tanto cariño y respeto que nunca sentí miedo de la muerte. Para nosotros, cuidar a los muertos es una misión sagrada, una forma de dar dignidad a quien ya se fue y consuelo a quien se queda. Vivo en una casa pequeña pero acogedora a solo 2 cuadras de la funeraria, junto con mi hija Paloma de 12 años y mi mamá, doña Carmen, que viuda desde hace 5 años, me ayuda a cuidar a la niña. Nuestra rutina es sencilla. Me levanto a las 6 de la mañana, preparo el café de olla que mi mamá me enseñó, llevo a Paloma a la escuela y camino hasta el trabajo. El barrio es antiguo, con calles empedradas y casas coloridas donde todo mundo se conoce. La gente me respeta por mi trabajo, saben que soy seria y dedicada. Algunos hasta me buscan para platicar sobre sus miedos de la muerte, y yo siempre les digo lo mismo. La muerte es solo un paso, y mi trabajo es hacer que ese paso sea digno y hermoso. Mi día en la funeraria empieza siempre de la misma manera. Llego a las 7:30 de la mañana, saludo a mi hermano Javier, que se encarga de la parte administrativa, y a mi cuñada, Leticia, que organiza las flores y recibe a las familias. El edificio es antiguo pero bien conservado, con paredes gruesas de adobe que mantienen el ambiente siempre fresco. En la planta baja están las salas de velorio, decoradas con papel picado e imágenes de santos. En el sótano está mi sala de trabajo, donde preparo los cuerpos. Es un ambiente limpio y silencioso, con azulejos blancos en las paredes, una mesa de acero inoxidable en el centro, y repisas organizadas con mis productos, bases, polvos, labiales, sombras, todo en tonos naturales para devolverles a los muertos la apariencia de vida y paz. El olor es siempre el mismo, una mezcla de formol, flores frescas y el incienso que quemo todas las mañanas para bendecir mi trabajo. Cada cuerpo que llega hasta mí tiene una historia, una familia que sufre, y yo me dedico a cada uno como si fuera mi propio familiar. Primero, examino cuidadosamente el rostro. Observo el color de la piel, la textura, las marcas que la vida o la muerte dejaron. Después, limpio delicadamente con algodón y agua tibia, siempre platicando bajito con la persona, explicando lo que estoy haciendo, pidiendo permiso. «Disculpe la molestia, don Roberto, voy a arreglarle nomás su cabello», susurro mientras trabajo. Mi mamá me enseñó que los muertos todavía nos pueden escuchar por algunos días. Entonces siempre trato a cada uno con el mismo cariño que me gustaría que trataran a mis seres queridos. Aplico la base con movimientos suaves. Uso el pincel para dar color a las mejillas. Pinto los labios con tonos rosados o rojos claros, dependiendo de la edad y del gusto de la familia. Es un trabajo minucioso que puede llevar horas, pero cuando termino, veo la paz en el rostro de la persona y sé que le di la dignidad que se merece. Durante 10 años nunca pasó nada que me asustara de verdad. Claro, a veces escuchaba pasos en el piso de arriba cuando estaba sola en el sótano, o sentía una brisa fría sin explicación, pero siempre le achaqué eso a las características del edificio antiguo. Mi abuelo solía decir que una funeraria es un lugar de paso, donde las almas se preparan para irse. Entonces pequeñas señales de la presencia de los muertos eran normales y hasta esperadas. Yo me sentía protegida por las oraciones que hacía todas las mañanas, por el agua bendita que rociaba en las esquinas de la sala, y por la medalla de San Miguel Arcángel que siempre traigo en el cuello. Mi fe siempre fue mi escudo, y mi respeto por los muertos, mi protección. Pero hace como 2 meses empecé a notar cosas raras que no podía explicar. Todo empezó un lunes de octubre, cuando llegué en la mañana para trabajar con el señor Evaristo Morales, un hombre de 68 años que había fallecido de infarto el sábado. Yo lo había preparado el viernes en la tarde,
dejándolo impecable para el velorio que empezaría el sábado. Cuando entré a la sala de preparación, algo me llamó la atención inmediatamente. El labial que yo le había aplicado cuidadosamente en sus labios estaba corrido, como si se hubiera pasado la mano por la boca. Pensé que tal vez mi hermano o algún empleado había movido el cuerpo por algún motivo. Entonces nomás le retoqué el maquillaje y no comenté nada. Pero esa imagen se me quedó grabada en la mente. El borrón rojo en la comisura de la boca, perfectamente definido, como si hubiera sido hecho por un movimiento deliberado. La semana siguiente, volvió a pasar. Esta vez era doña Esperanza Ruiz, una señora de 74 años que yo había maquillado el jueves. Cuando llegué el viernes en la mañana, encontré su blusa ligeramente desarreglada, con las mangas subidas, exponiendo las muñecas que yo había cubierto cuidadosamente. Lo raro era que los dobleces de la tela estaban perfectos, como si alguien hubiera ajustado la ropa con precisión. Una vez más, arreglé todo y no dije nada, pero empecé a sentir una incomodidad creciente. Era como si alguien estuviera interfiriendo con mi trabajo, faltándole al respeto al cuidado que yo tenía con cada detalle. Empecé a poner más atención, a observar cada pequeño cambio, cada señal de que algo no estaba como yo lo había dejado. El tercer incidente me dejó verdaderamente perturbada. Era un joven de apenas 22 años, víctima de un accidente de moto, cuyo velorio sería el fin de semana. Yo lo había preparado el jueves, y cuando llegué el viernes, encontré algo que me heló la sangre. Sus manos, que yo había posicionado cuidadosamente sobre el pecho, una sobre la otra, estaban ligeramente separadas. Pero lo que más me asustó fue descubrir tierra negra bajo sus uñas. Tierra fresca, húmeda, con olor a lluvia. Eso era imposible. El muchacho estaba en la funeraria desde hacía 2 días. Sus manos habían sido lavadas y sus uñas cortadas y limpiadas por mí misma. ¿De dónde podría haber salido esa tierra? Limpié todo rápidamente, pero mis manos temblaban mientras trabajaba. Por primera vez en 10 años, sentí miedo real dentro de mi propia sala de trabajo. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que me estaba imaginando cosas? El estrés del trabajo, la responsabilidad de cuidar a mi hija sola, los problemas económicos de la funeraria, todo eso podría estar afectando mi percepción. Platiqué discretamente con Javier sobre la posibilidad de que alguien estuviera entrando a la funeraria durante la noche. Él me enseñó las grabaciones de las cámaras de seguridad y no había nada anormal. Las imágenes mostraban solo los pasillos vacíos, las salas en silencio, ningún movimiento sospechoso. Y tal vez sea nomás cansancio, Rosa, me dijo, preocupado. Has estado trabajando demasiado últimamente. Pero yo sabía que no era cansancio. Había algo pasando, algo que las cámaras no podían captar. Decidí estar más atenta, anotar cada detalle de mi trabajo antes de irme. Empecé a tomar fotos discretas de los cuerpos después de prepararlos para poder comparar con lo que encontraba al día siguiente. Fue así como descubrí un patrón perturbador. Todos los cuerpos que presentaban estos cambios tenían algo en común. Habían muerto de forma súbita o traumática. El señor Evaristo, infarto fulminante. Doña Esperanza, derrame cerebral durante el sueño. El joven motociclista, muerte instantánea. Era como si aquellos que se fueron sin despedirse, sin prepararse, estuvieran tratando de terminar algo que quedó pendiente. La situación se intensificó cuando llegó el cuerpo de doña Refugio Castillo, una mujer de 58 años que había muerto sola en su casa, siendo encontrada apenas 3 días después por los vecinos. Cuando la preparé, noté que tenía una expresión de angustia en el rostro, diferente de la paz que yo solía lograr darles a los muertos. Sus manos estaban rígidas, difíciles de posicionar, y sus ojos parecían resistirse a quedarse completamente cerrados. Trabajé con cuidado extra,
usando más base para cubrir las marcas del tiempo que el cuerpo había pasado solo, aplicando sombra para suavizar la expresión de sufrimiento. Cuando terminé, se veía finalmente en paz, con una sonrisa sutil que logré crear con técnicas que aprendí a lo largo de los años. Pero a la mañana siguiente, encontré a Doña Refugio en una condición que me hizo cuestionar todo en lo que creía. Su maquillaje estaba completamente corrido, como si hubiera llorado durante la noche. Había marcas de lágrimas secas bajando por las mejillas, surcos perfectos en la base que yo había aplicado. Sus manos, que yo había posicionado sobre el rosario, estaban abiertas, con los dedos contraídos como si hubieran agarrado algo con fuerza. Y lo más perturbador, había pequeños pedazos de papel arrugado en sus puños cerrados. Cuando logré abrir sus manos con cuidado, encontré fragmentos de una carta, con una letra temblorosa que decía: «Perdón, mija, perdón por todo». En ese momento, comprendí que no estaba lidiando con algo que la ciencia pudiera explicar. Doña Refugio había muerto con una culpa profunda, un arrepentimiento que no la dejaba descansar. Las lágrimas, la carta destroza, todo indicaba que estaba tratando de comunicarse, pidiendo perdón por algo que había hecho en vida. Sentí una mezcla de terror y compasión. Terror porque estaba presenciando algo que desafiaba todo en lo que creía sobre la muerte. Y compasión porque me di cuenta de que esa alma estaba sufriendo, atrapada entre dos mundos por causa de su dolor. Decidí buscar ayuda espiritual. Fui hasta la iglesia de San Miguel, donde el padre Joaquín me conoce desde niña. Le conté todo, esperando que me dijera que me estaba imaginando cosas, que era solo estrés. Pero el padre me escuchó con seriedad, moviendo la cabeza con conocimiento. «Rosa», me dijo, «hay almas que no logran irse porque tienen asuntos pendientes. Tu trabajo, hecho con tanto amor y respeto, puede estar creando un puente entre los mundos. Ellas confían en ti, por eso se manifiestan». Me dio agua bendita especialmente bendecida y me enseñó una oración específica para almas en pena. «Reza por ellas, ayúdalas a encontrar paz, pero protégete también», me aconsejó. Regresé al trabajo con una perspectiva diferente. Empecé a platicar más con los muertos mientras los preparaba, no solo explicando mis procedimientos, sino ofreciendo palabras de consuelo, de perdón, de despedida. «Está bien, Doña Refugio», susurré mientras le rehacía el maquillaje por tercera vez. «Dios la perdona, su familia la perdona, ya puede descansar en paz». Y para mi sorpresa, cuando terminé, sentí una ligereza en el ambiente, como si un peso hubiera sido quitado del aire. A la mañana siguiente, la encontré exactamente como la había dejado, finalmente en paz. Pero no todos los casos fueron tan sencillos de resolver. Hubo un hombre, don Aurelio Vega, que había muerto en un accidente de trabajo, dejando a la familia en dificultades económicas. Durante 3 noches consecutivas, encontré monedas regadas alrededor de su ataúd, monedas antiguas, algunas que ya ni circulaban. Era como si estuviera tratando de proveer para la familia aún después de muerto. Platiqué con su viuda, doña Marta, y descubrí que don Aurelio tenía una caja fuerte escondida en la casa que ella no lograba encontrar. Las monedas que aparecían eran exactamente iguales a las que él coleccionaba. Le sugerí delicadamente que buscara atrás del altar de la casa, donde muchos hombres de su generación escondían sus ahorros. 2 días después, regresó llorando de agradecimiento. Había encontrado la caja fuerte con dinero suficiente para mantener a la familia por meses. El caso más perturbador pasó con una joven de apenas 19 años, Yolanda Herrera, que se había suicidado. Cuando la preparé, sentí una tristeza profunda emanando de su cuerpo, un dolor que parecía contaminar el ambiente. Durante la noche, se manifestaba de forma más intensa que los otros. Encontraba su maquillaje corrido como si hubiera llorado.
su ropa desarreglada, y en una ocasión descubrí que se había arrancado algunos mechones de su propio cabello. Era un alma en tormento que no lograba aceptar su propia decisión. Pasé horas platicando con ella, explicándole sobre el amor de Dios, sobre el perdón, sobre la posibilidad de paz aún después de una decisión tan drástica. Recé el rosario completo al lado de su ataúd y gradualmente las manifestaciones disminuyeron hasta cesar completamente. Aprendí que mi trabajo se había transformado en algo mucho más grande que solo preparar cuerpos para el velorio. Me había convertido en un puente entre los vivos y los muertos, una facilitadora para almas que necesitaban ayuda para encontrar paz. Empecé a tomar más en serio la parte espiritual de mi trabajo, siempre llegando con oraciones en los labios, agua bendita en la bolsa y un corazón abierto para escuchar lo que los muertos necesitaban decirme. Mi sala de preparación se convirtió en un lugar de sanación, no solo para los cuerpos, sino para las almas que todavía cargaban dolores terrenales. Hoy, 6 meses después de que todo empezó, todavía encuentro ocasionalmente señales de que los muertos se mueven durante la noche. Pero ya no siento miedo. Siento responsabilidad. Cada cuerpo que llega hasta mí puede traer un alma que necesita ayuda para irse. Platico con cada uno. Ofrezco oraciones, perdón, palabras de consuelo. Algunos se van en paz inmediatamente, otros necesitan más tiempo, más cuidado. Aprendí a identificar las señales, a entender lo que cada alma está tratando de comunicarme. Mi familia notó el cambio en mí. Paloma dice que estoy más serena, más sabia. Mi mamá comenta que mis ojos tienen una profundidad nueva, como si hubiera visto cosas que pocas personas ven. Y es cierto, vi lo que pasa cuando la muerte llega de forma súbita, cuando las personas se van con asuntos pendientes, con culpas, con amores no declarados. Vi también cómo el amor y el respeto pueden ayudar a esas almas a encontrar paz. Ahora entiendo que mi trabajo es una misión sagrada en un sentido mucho más profundo de lo que imaginaba. No soy solo una maquillista de difuntos, soy una guardiana del paso entre los mundos, una consoladora de almas perdidas, una facilitadora de la paz eterna. Y aunque a veces todavía siento un escalofrío cuando encuentro señales de que los muertos se movieron durante la noche, sé que estoy haciendo algo importante, algo que va mucho más allá de la apariencia física de los cuerpos. Esta experiencia me enseñó que la muerte no es el final, sino una transformación, y que a veces las almas necesitan ayuda para completar esa transformación. Continúo mi trabajo con aún más dedicación, sabiendo que cada cuerpo que preparo puede cargar una historia que necesita ser escuchada, un dolor que necesita ser sanado, un alma que necesita ser guiada hacia la luz. Es un privilegio aterrador, pero es mi vocación, y la abrazo con todo el amor y respeto que aprendí a lo largo de estos años, cuidando a los que ya se fueron,